Así ya con eso. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Mucha vida, ¿verdad? Ayer estaba viendo ya una gente que venía bajando Tierra Blanca, bajaba la torreta allá, allá. ¿Ahí con ustedes? No. Sí, cuando llueve aquí se pone rudo, la calle parece un río. Baja, Sí, baja. pero gracias a Dios la cocina estaba bien. ¿Ustedes no hacen cómo empezamos? Usted con la bienvenida, la oración, la lectura cruel, usted Beatriz canta. ¿Usted canta? Y los pollitos. Ya se la ponemos ahí. Soy malo para hablar, imagínense cantando. Peor. Ya lo sé. ¿Quién era el que decía así que era tartamudo? Hablando. Moisés. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes, queridos hermanos? Qué dicha, qué bendición, dándole gracias a Dios que hoy tenemos la oportunidad de venir aquí al culto. Muchos no lo pueden hacer, ya sea por motivos de muchas razones, ¿verdad? Enfermedad, cárcel, trabajos y porque quizás también no quieren venir, porque tal vez quieren, no se sienten bien con Dios y dice que no se van a sentir bien acá, que le van a dar tiempo, pero lo bueno es que estamos nosotros y lo mejor es que Dios nos ha permitido llegar hasta acá hoy. Es una bendición más hablar de la palabra de Dios. Vamos a empezar el culto de hoy, domingo 18 de septiembre. Estamos, la iglesia La Verdad, ubicados aquí en Cartago Centro, barrio Los Ángeles, 50 metros al norte, y en el cual les invitamos, como siempre, a que ustedes nos vean por nuestras redes sociales, que nos puedan dar like, no para darnos fama a nosotros, sino para que la gente vaya viendo los cultos, vaya viendo los estudios, porque la honra y la gloria es para Dios, no es para nosotros, y primero que Él nunca comparte su gloria con nadie, sino Él es un Dios celoso. Por eso, gracias, Señor. Vamos a orar, le pedimos a usted, Padre Santo, que nos ayude en esta día, Señor. Estamos muchas veces atribulados y angustiados y vemos que nuestras veces nuestros problemas nos aceleran más
nuestro estado nervioso, nos perjudica muchos problemas muchas veces, pero dice que la solución está solo en usted, en Jesús el Cristo. En usted solamente podemos encontrar esa paz, esa sabiduría y ese entendimiento que es dado sobre el Evangelio, Señor. Le pedimos, Padre Santo, que hoy este culto usted lo haga, Señor, que lo prepare, porque muchas veces venimos preparados nosotros, porque tiene que ser así, tiene que ser preparación dada por usted, pero muchas veces usted le cambia las palabras a uno. Entonces, Señor, le damos la gracia, la honra, es para usted, Señor. Le decimos, Señor, una vez más, y también hoy nos unimos al dolor de todas estas personas de este accidente que pasó aquí en Costa Rica, este autobús. Para todas esas personas que murieron, pues Dios, usted sabe dónde estarán, y los que los perdieron, que usted les pueda traer paz al corazón a ellos. También por estas inundaciones que han habido aquí en este lado de Desamparados en muchos lugares, gente que ha perdido su casa, gente que está no saben a dónde meterse, gente que tiene necesidades, gente. Nosotros nos unimos, la oración de la Iglesia, la verdad, nos unimos hoy a través del pueblo de Costa Rica para que, Señor, la mirada, usted que siempre la tiene en sus hijos, Señor. Como hablábamos, Señor, todo es un propósito suyo, Señor. Así como les hablas a ellos, también nos estás hablando a nosotros los cristianos, Señor, para enfocarnos solamente en el Evangelio. Gracias, Padre. Y hoy vamos a seguir con el Proverbio 25. Igual lo vamos a hacer en forma antifonal y lo vamos a dejar igual hasta el 15, porque llega hasta el 16. Proverbio 25 dice: comparaciones y lecciones morales. Ustedes me dicen cuándo. ¿Hasta cuál versículo? Hasta el 15. Hasta el 15. Sí, porque es hasta el 28, entonces para no alargarlo mucho. Entonces dice así: también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria a Dios es descubrir un asunto, pero honra al rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita las escobillas de la plata y saldrá al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. No te alabes delante del rey ni estés en el lugar de los grandes. Porque mejor es que se te diga, sube acá, y no seas humillado delante del príncipe a quien ha mirado tus ojos. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas cuál sea el fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu casa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y mujer de oro fino es el que reprende el sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían. Pues al alma que su Señor da refrigerio. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Con la carga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanca quebranta los huesos. Hallaste miel, come lo que se te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Okay. Vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el 16. Si alguno les cagó alguno. El 9 y el 10. Trata tu causa con tu compañero y no descubres el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu familia no pueda repararse. Esto tiene que ver cuando yo tenga algún inconveniente, un problema con alguien y no lo trato directamente con esa persona, sino que ando diciendo, contándole a todo el mundo, menos a la persona con la que tengo el problema. Como se dice, uno es el último que se da cuenta. Yo el 6 y el 7 dice: no te alabes delante del rey ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y
no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. O sea, cuando uno va a una actividad y que se cree mucho y se pone delante de todo el mundo y que de repente le dicen, por favor, quítese de este lugar, váyase para atrás, usted no le corresponde, qué vergüenza. Sí. Qué vergüenza que lo saquen del lugar donde uno está. Sí, claro que O sí. sea, es mejor que lo llamen el que está atrás, venga adelante, Sí, señora. que el que esté adelante lo mande para atrás. Es más. Tremendo mensaje ese, sí, tiene mucha razón, porque quizás uno porque cree que está metido ahí en la argolla de la gente y va a hacer más aula, lo hace. A mí me caló mucho este 9 y 8. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin. Después de tu prójimo que te haya avergonzado. Y cómo definitivamente, cómo tiene que tener un control sumamente, definitivamente tiene que ser un control dado por Dios, porque por uno, apresuradamente uno quiere hacer un pleito, ¿verdad? Un cargo o algo así que no le quiere dar campo, o alguien que se brincó un alto, o alguien que llegó a parquearse al frente de la casa de uno, o alguien en la misma feria, pero deme campo, córrase, algo. O tal vez gente que anda con esas carretillas en la feria y uno queriendo pasar y ya le quiere decir algo. Entonces dice, no entres apresuradamente en el pleito. O sea, definitivamente los pleitos como empiezan, facilísimos. ¿Verdad? Por eso lo dice así, comparación y lecciones morales. Qué tremendo, qué grande que son estos proverbios. ¿Alguien más? Estamos en un momento. Bueno, seguidamente con un canto se monta. Somos llamados pueblo pueblo que tierra de la fe. Vamos a escuchar esa música gritando a través de este tiempo. Jesús es el Cristo. Yo un día. Yo un día descubrí que Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí el camino, la verdad y la vida. Cuando siempre sé que Él está en mí y yo estoy con Él. La oscuridad que rodea mi ser como olas desvanecer. Mientras viva en este mundo, a las naciones proclamaré: Jesús, el Cristo es. Hasta el fin de mi suspiro, ante todos alabaré: Jesús, el Cristo es. Yo un día descubrí que Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí el camino, la verdad y la vida. Por siempre Él está en mí y yo estoy con Él. La oscuridad que rodea mi ser como
Jesús, el Cristo es. Hasta el fin de mi suspiro, ante todos alabaré. Jesús, el Cristo es. Mientras viva en este mundo, a las naciones proclamaré. Jesús, el Cristo es. Hasta el fin de mi suspiro, ante todos alabaré. Jesús, el Cristo es. Su palabra nadie podrá parar. A su buen evangelio nadie se opondrá. Las buenas nuevas de mi Dios se cumplirán en el nombre de Cristo Jesús. Como pueblo de pacto, proclamemos el evangelio, anunciando en todo lugar, en nuestro caminar. Aunque yo de pueda ser, fuerte y fiel mi Dios. Aunque yo muchas veces me niegue, me levanta otra vez. Somos su pueblo de pacto, Él nos cuida y nos protege. Dios obra en nuestras vidas con su espíritu, cada día nos cuida. Su palabra nadie podrá parar. A su evangelio nadie se opondrá. Las buenas nuevas de mi Dios se cumplirán en el nombre de Cristo Jesús. Como pueblo de pacto, proclamemos el evangelio, anunciando en todo lugar, en nuestro caminar. Su palabra nadie podrá parar. A su evangelio nadie se opondrá. Las buenas nuevas de mi Dios se cumplirán en el nombre de Cristo Jesús. Como pueblo del pacto, proclamemos el evangelio, anunciando en todo lugar, en nuestro caminar. Qué bendición, pues. Gracias a la hermana doña Beatriz que nos dan esos cantos que de verdad nos hace llegar a
hacia el trono celestial, ¿verdad? Amén. Sí. Hoy seguimos igual con la lección número 8, que se llama la vida de oración, pero hoy la lección yo creo que la van a dar ustedes, no la voy a hacer yo. Entonces hoy vamos a hacerla muy diferente. Primero estuvimos por qué tenemos que orar, punto número 1. Segundo punto, cómo debemos orar. Dice que necesitábamos tener una actitud de oración sin cesar, ¿verdad? O sea, todo el tiempo. Yo creo que el cristiano por lo general ora todas las 24 horas. Va manejando y va pidiéndole a Dios, cualquier problema que pase es pidiéndoselo a Dios. Ahora yo creo que el cristiano de verdad que pone las cosas en manos de Dios, porque el resultado lo ha visto uno, que cuando uno no pone las cosas en manos de Dios, la respuesta ni viene, y si viene, viene totalmente lo contrario de que uno quiere. Entonces, vemos cómo debemos orar, centrar un tiempo designado diariamente para la oración, unirnos en grupos para orar, lo habíamos dicho, que por qué y para qué era todo eso, ¿verdad? Ahora vemos en el punto número 3, si esto puede subirlo también, porque era que nos uníamos en grupos de oración, que es necesario, y el punto número 3, el contenido de la oración. Muchas veces los que estamos en el RTS vemos mucho que los profesores ellos hablan mucho cuál es el contenido de la oración, por qué debemos de estar orando. Así como la mano tiene 5 dedos, dice que también hay 5 elementos que nos servirán como guía. ¿Para qué? Para llevar una vida balanceada, ¿verdad? Dice balanceada. Sí, es balanceada, sí, de oración. Entonces, vemos cómo son esos 5 métodos y entonces aquí vamos a buscarlo en primera de Corintios, Crónicas, sí, 29, del 10 al 11, pero sí, lo que yo quería era que tal vez sigamos en esta, que si nos tenemos que quedar en una o dos nada más, pero que se haga igual casi la explicación cómo se hacen provechos. Bueno. Para sacarle, como se dice, como dicen ellos, y como decimos nosotros, rumiarlo, comérselo, ¿verdad? Hacerle la digestión. ¿Por qué? Porque muchas veces, quizás yo he caído, no error, sino uno quiere mandar un mensaje, un texto bíblico al grupo, a una persona, y se lo mandó. Pero yo tal vez lo entendí, pero la otra persona no lo ha entendido. Entonces, es mejor irlo saboreando. Exactamente, sacarle el jugo, el provecho. Porque muchas veces yo puedo dar un montón de citas bíblicas y a lo último digo yo, ¿y qué entendí? ¿Qué me llevé? Por eso siempre está muy claro. Tema de hoy, la oración y ¿cuáles son los 3, don Daniel? La gracia de hoy, ¿verdad? Sí, el tema, la gracia recibida y el tema de oración. Sí, el tema de oración. Eso, mira cómo ha venido calando así, y como eso es como una batidora, me vuelve a recordar el culto como estuvo el domingo. Y qué bonito cuando uno, yo vengo hecho, si le preguntara el pastor, ¿y usted, Marvin, qué entendió? Yo vengo hecho. Espera, yo voy a leer. No, pero si lo tiene aquí mal hecho. La semana. Hoy hizo 8, sí. ¿Qué fue lo que entendimos? Bueno, la adoración, primera de Crónicas 29, 10, 11, dice así: asimismo se alegró mucho el rey David, bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Si alguno de lo que leímos nos puede leer qué es el contenido de la oración o qué fue lo que hizo David aquí en Crónicas, para que también la gente que nos está viendo por las redes sociales lo vaya entendiendo también. Adoró a Jehová. Amén. Porque dice: bendito seas tú, oh Jehová,
una adoración, Es claro. una adoración. Sí. Una alabanza, una adoración a Dios. Amén. Y después le dio la magnificencia, le dio la gloria a quién, a Dios. Y una victoria también dice, ¿verdad? Dice en el 11. Honor la gloria y después los cielos y la tierra son tuyas. Tú, oh Jehová, es el rey, tú eres el excelso. ¿Excelso qué quiere decir, don Daniel? El mayor viene de exaltado, el que está sobre todo. El que está sobre todo. Por eso en el Génesis le cantan y también le dicen que le arrojaban coronas delante de él y que por eso le llaman un 3 veces santo. Entonces ya vimos ahí que una adoración, ahí está lo que hablaba doña Beatriz, aquí está muy bien. Ahora, primera de Juan 1:9, si alguien lo tiene también. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, ahí ya yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Primera de Juan, la confesión. Es que qué bonito cuando uno ha tenido algún problema con alguien o familiar, pero lo más bueno es la confesión ante Dios. ¿Por qué? Porque es que muchas veces nosotros cuando la primera vez que viene uno a un culto y se entrega a Cristo por muchas necesidades, tal vez se vino por problemas familiares, se vino por problemas económicos, no tiene trabajo, no tiene eso, y la prédica de ese momento le tocó el corazón a esa persona, pero quizás fue ¿cómo se le puede explicar ahí? Que esa persona sintió algo ahí, pero quizás esa persona no hizo esta confesión. O tal vez la hizo en ese momento, no estamos juzgando a nadie, porque aquí no podemos juzgar a nadie, para eso está el Señor que sabe quién verdaderamente le ha hecho esa confesión de fe hacia Él. Y después vamos a ver Salmo 32:5 para volverlo a rectificar. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Entonces estamos viendo que él en el Salmo se hizo una confesión, en Juan también se hizo otra confesión, pero ustedes han notado y siempre lo hemos notado por todo, cuando nosotros empezamos en los principios espirituales, o sea, cuando nos entregamos a Cristo, que muchas veces esta confesión nosotros se la hicimos a Dios, pero el enemigo siempre nos va a atacar. O sea, ¿usted cree que Dios le va a perdonar eso? ¿Usted cree que esto? No. O sea, nosotros por eso el contenido de la oración tiene que tener una confesión totalmente abierta. Y creer de que si nosotros le confesamos a Cristo, cuando nosotros le decimos la verdad a nuestra mamá o a nuestro padre, ¿cómo quedamos nosotros? Como limpios, ¿verdad? Sí, papi, yo me jalé la torta, le cogí el carro y algo. Y se lo choqué. Y se lo choqué, nada menos. Y entonces la confesión, y yo creo que si nosotros, como siendo padres humanos, nosotros siempre le perdonamos a nuestros hijos cuando nos dicen la verdad. Entonces lo vemos aquí. Tercera, dar gracias en Efesios 5:20. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice que por tanto, dando gracias a quién? A Dios Padre. ¿Y por qué? Por todas las cosas, ¿verdad? ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Dan gracias a Dios por algo que le está pasando duro en su vida. Es difícil, ¿ah? Dar gracias por un ser querido que se le fue a uno. Está muy duro, ¿verdad? Dar gracias porque se quedó sin la casa. Dar gracias porque se quedó sin trabajo. Dar gracias porque se le fue la esposa a uno. Está muy difícil, ¿verdad? Pero para Dios todo esto sí. Pero lo que dice la palabra de Dios, por eso nosotros tenemos que estar completamente sometidos a la palabra de Dios. Y el Salmo 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Amén. Ustedes, yo no sé si a ustedes les ha pasado algo. Ustedes le han dado gracias a Dios, hay veces hasta llorando.
como desesperados, que ya no, que se le vienen las lágrimas y todo lo demás, ¿verdad? Y que ya ustedes no soportan, que ya ustedes tienen que explotarlo, tienen que gritarlo, y muchas veces, bueno, yo lo he hecho, y me gusta eso andar en bicicleta y en un porrero ahí gritar, porque no van a decir, este loco, quién sabe qué le está pasando, ¿verdad? Dar gracias a Dios cuando ya se desahoga uno, por eso dar gracias a todos por las cosas que no nos agradan. Como experiencia, cuando a mí me echaron de un trabajo por ser cristiano, y yo dije, Señor, ¿ahora qué hago? Y mire todo el cambio que Dios ha venido. La respuesta de Dios va a venir siempre, hermanos. Aunque ayer en esto de las noticias, un señor que decía, Dios tiene un propósito, que dice que le estorbo de la casa. Y yo decía, Dios mío, ¿qué haría yo en ese momento? ¿Ah? ¿Qué haría? Porque estar uno aquí en un púlpito y estar hablando, mientras que uno no tenga las pruebas, pues pasa. Pero gracias a Dios, Dios lo va poniendo a uno y lo va utilizando. Pero qué interesante, las cosas que no nos agradan, Señor. Yo sé que me pasa eso, y ahora, cuando ya uno le habla a Dios de estas cosas, ¿cómo descarga? Lo hablaba yo con mi hermano un día de estos que decía, ya no sé qué hacer. Tengo año y medio y yo, mi esposa, se le murió a él. Dice, así era con mamá, la mamá, nuestra mamá. Dice, yo duraba año y medio. Dice que duraba año y medio, que todas las noches él lloraba las noches. Hay que entenderlo. Pero cuando yo entendí esto, que a mí no me agradaba que mi madre se había muerto, y yo se la entregué a Dios, y era lo que yo sentí, como cuando se viene en un ascensor, que uno baja eso, ¡pum!, me salió eso. Por eso, si pueden, entreguen todo a Cristo. Y dice la oración intercesora. De Efesios 6, 18. Dice, ¿Sí? orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Dice que velando, ¿verdad? Mira que se los puedo decir abiertamente. En todo este punto de la oración estoy ¿cómo les puedo explicar? Hay cosas que están calando en mí. ¿Por qué? Porque la oración intercesora, qué bueno que es. Y ahora me estoy dando cuenta por qué es que hay grupos de oración que se pida lo que se pida, no importa, hagamos. Al fin y al cabo, esa oración, no hacerla por hacerla, sino esa oración que tal vez alguien está teniendo un problema. Señor, ayúdale a fulano. Bueno, como ahora que oramos por estas personas que murieron, estos que están pasando esta necesidad, esta oración intercesora. Y yo lo he venido haciendo. Y bien, aquí hay una respuesta muy grande de Dios. Hay una respuesta de Dios. Dar sin cesar. Y que si Dios hace la respuesta, pero yo sé que Dios es bueno, dice que ni un vaso de agua se le va a él, aunque le hemos dado algo. Entonces, después, la oración en su súplica, Mateo 7:7. Colosenses. Ese es por el tiempo, doña Beatriz. Mateo 7. Sí, para terminar tal vez el punto número 3. 7 y 8. Ajá. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. que dice, pedid y qué. Y se os dará. Y después el que pide, ¿qué más? Y el que busca halla, ajá, el que llama se os abrirá. oración en súplica. O sea, hay respuesta. Exacto. Se acaba de decir. Exactamente. Una súplica. Es que hay veces, tal vez yo malinterpretaba esta oración de súplica, que creía que yo, suplicándole a Dios mis deseos, Él me iba a responder. Y yo decía, no, que este Dios no, a mí no me da pelota. No, hoy entendí que es una oración con súplica. ¿Cómo? ¿Cómo lo dice ahí don Daniel? De nuevo. Pedid y
se os darán. Ajá. Buscar Y y hallaréis. ¿sí? Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Imagínate todo lo que hace pedir, hallará, tocar. Pero yo llegaba y hacía una oración de súplica y no tocaba. ¿Ah? No me retrasaba más bien porque no la hallaba. ¿Ah? Pero ¿qué era? Que yo pedía a mis propios deseos y a mis propias cosas. ¿Por qué? Porque pedía cosas que no. O sea, Dios decía, no, pues que, para decir un ejemplo, yo andando en caminos malos y que yo le pido un carro más moderno, o sea, no, hombre, este hombre se me va a matar ahí en la pista. ¿Ah? Para seguir haciendo maldades. Es exactamente, entonces yo no veía la respuesta. Pero cuando yo veo la respuesta en una súplica, Señor, te pedimos que si algún día vamos a evangelizar, ayúdenos. Y aquí está la súplica. Está la respuesta de la oración. Está la oración intercesora que estuvimos haciendo en la iglesia. Hermanos, oremos para que esta iglesia sea una iglesia sometida al Evangelio y que vayamos a llevar el Evangelio. Intercesora, ¿en qué sentido? Que oramos para todas las personas que están en el Evangelio, para todos aquellos remanentes, para aquellos que están en muchos países y los evangelistas que están allá. Entonces hemos tenido esta intercesión, hemos dado gracias, hemos dado una confesión y lo primero que hacemos es adorarlo a Él. Amén. A Él sea la honra y la gloria. Nosotros lo vamos a dejar por aquí, muy bonito tema y después cómo podemos recibir aseguranzas en la oración. Buenos días, gracias. Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Buenos días. Me llama mucho la atención cómo, como dicen los panameños, estamos en una sola corriente. Les voy a ser honesto, muy honesto. Con el tema de la escuela dominical, digamos, yo no tengo mayor preocupación porque yo sé que Marvin está a cargo y es responsable. Y lo único que hago, digamos, por ejemplo, ayer, nada más le pregunté que cuál era la lección de hoy, entonces ustedes vieron que se la mandé por WhatsApp. Pero yo no me detengo a ver cuál es la lección, sino que ya yo descanso en que Marvin va a venir y va a compartir la palabra con todos nosotros. Y para entonces ya yo había preparado el mensaje, yo les dije que íbamos a hablar de que el texto iba a ser ¿cuál? ¿Recuerdan? Hebreos 12, del 1 y 2, ¿verdad? ¿Cuál es el tema del mensaje de hoy? El tema del mensaje de hoy tiene que ver con nuestra confianza o nuestra fe en la protección y el cuidado de Dios. Y me llamó mucho la atención que ahora Marvin menciona Efesios 5:20, dad gracias en todo. Y decía Marvin, aún en las cosas que no nos agradan. Y el tema del mensaje del púlpito tiene que ver con eso, precisamente. Por eso les digo, qué coincidencia, como, bueno, no son coincidencias, pero cómo el Espíritu Santo trabaja en el corazón, digamos, de la iglesia, que nos hace o nos lleva a un tema. Y el tema de hoy, que además de la oración, es el ser agradecidos con Dios, confiar en Él. Lo vemos tanto en la escuela dominical como lo que yo les voy a compartir ahorita. El título es El enfoque del cristiano, la seguridad de que Cristo está en mí y Dios es mi pastor, guía y protector. Es un título muy largo, pero ustedes lo pueden resumir ahora después. Acuérdense de los 3 puntos, ¿verdad? De siempre. El 1, ¿cuál es? Resumir el mensaje en una frase, en una palabra. ¿De qué se habló en la escuela dominical o de qué se habló
en el mensaje del púlpito. La escuela dominical se habló de la oración, que ahí nos llevó a que debemos adorar a Dios, debemos pedir perdón por nuestros pecados y debemos presentarnos con súplica delante de Él. Lo segundo es, ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es la bendición para mí en el mensaje? ¿En qué me bendijo el mensaje? Ahora Marcos lo dijo, que a él su perspectiva de la oración le ha cambiado con esa lección que él compartió. Esa es la gracia que él recibió. Y lo tercero es el tema de oración. ¿A qué me lleva a orar el mensaje? Y nunca nos olvidemos de eso, porque esa es la manera que podemos hacer foro de los mensajes de la palabra de Dios y de cómo la palabra de Dios puede ir realmente transformando e impactando nuestras vidas y llevándonos a ese crecimiento espiritual que el Señor desea que nosotros tengamos. La cita bíblica de hoy, les dije, es Hebreos 12, versículos 1 y 2. Voy a hacer aquí unos cuadritos y ahorita les explico por qué estos tres cuadros. Pienso yo, es una idea mía, y lo resalto, es una idea mía, de que la carta a los Hebreos la debe haber escrito el apóstol Pablo. Por la manera en que hay algunos textos, sobre todo al final, yo siento que fueron escritos por el apóstol Pablo. En realidad no se sabe quién escribió. Y los teólogos, los estudiosos de la Biblia tienen diferentes opiniones respecto a quién la escribió. En lo personal, pienso que fue el apóstol Pablo, porque definitivamente es una carta que quien la escribió conoce mucho acerca de la fe judía, de las normas, los mandamientos, el propósito de los sacrificios. Y esa persona que tiene tanto conocimiento de la fe judía explica a judíos que Cristo fue revelado en el Antiguo Testamento. Entonces ese es el tema de la carta a los Hebreos, por eso se llama así. Es una carta dirigida a judíos recordándoles que Jesús es el Cristo y haciéndoles ver por el Antiguo Testamento que siempre se habló de Jesucristo. Y recordemos que Pablo era fariseo, o sea, un maestro de la ley, un religioso muy comprometido con la fe. Y además, en lo que yo veo por aquí, la forma de expresarse me parece como estar escuchando a Pablo. Pero eso es secundario. Lo más importante es que sabemos que fue inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ok, vamos a leer Hebreos 12, 1 y 2. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre Celestial, le damos gracias por tu palabra, Señor. Oramos, Señor, para que este mensaje llegue a aquellos corazones necesitados, afligidos, que en este momento se debaten en la duda, en las inquietudes, en los porqués. Se cuestionan, Señor, por qué están sufriendo, viviendo lo que viven. Señor, las calamidades, los desastres, estos accidentes del bus, estas inundaciones, estas destrucciones por los ríos, que todos nos cuestionamos por qué. Y más los que lo están sufriendo, los que están viviéndolo en carne propia, Señor. Oramos para que sea tu palabra la que les lleve consuelo, alivio, pero sobre todo esperanza, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta semana le decía yo a uno de los hermanos de la iglesia en estos días, de que me ha tocado, perdón que estoy distraído, se me apaga la máquina. Me ha tocado conversar con algunas personas que han estado pasando muy malos momentos en sus relaciones personales. Y
y realmente es triste ver cuando hay personas como que pierden la esperanza, como que ya no hayan qué hacer, no hayan para dónde coger, que se cuestionan el porqué de la vida, que pierden, realmente pierden esperanza, o sea, que ya no quiero más, no quiero seguir, ¿verdad? No quiero continuar, que tiran la toalla rápidamente, ¿verdad? Y dicen, ya no quiero más, no quiero continuar. Otras personas que más bien después de mucho tiempo de estar soportando aflicciones y situaciones difíciles en su vida, igual, a pesar de que llevan tanto tiempo en eso, dicen ya no más, ya no aguanto, ya no puedo. Y eso me llevó a preparar este mensaje. Yo estoy leyendo Hebreos, bueno, ya lo estoy terminando, y me detuve aquí en Hebreos 12, 1 y 2 por lo siguiente. Voy a hacerles el dibujé esto, digamos que este es lo que acabamos de leer, Hebreos 12, 1 y 2. ¿Cómo es que empieza? Eso. ¿Cuáles son las dos primeras palabras? Por tanto. Por tanto. Quiere decir que el por tanto es la conclusión de algo, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Y quiero que me lea alguien Hebreos 10:39. Está un poquito más atrás. 10:39. Ajá. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Fe para Preservación del alma. preservación del alma, dice. Ajá. Preservación. Vean qué interesante. A veces uno tiene que ver varios capítulos para poder comprender por qué dice por tanto. Y resulta que cuando leemos Hebreos capítulo 10, es cuando el escritor está hablando de fe y la firmeza y ser constantes. Y después dice en el 12, dice por tanto. ¿Qué es lo que pasa en Hebreos capítulo 11? ¿Se acuerdan qué pasa ahí? Así, ¿alguien se acuerde? ¿Qué hay ahí? Que habla sobre la fe. Exactamente. Habla sobre la fe. Ejemplos de fe en personas comunes y corrientes como usted y yo. Entonces resulta que Hebreos 11 es como un paréntesis, como un ancla, como algo que une Hebreos 10:39 con Hebreos 12:1. O sea, si nosotros quitamos aquí Hebreos 11, capítulo 11, y leemos de aquí a aquí, por bien, entendemos por qué dice por tanto. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que el escritor usa Hebreos 11 para darnos el ejemplo de muchas personas que vivieron en el Antiguo Testamento, desde Abel, Moisés, Samuel, David, Gedeón, etcétera, muchas personas que con su vida evidenciaron su fe. Entonces lo que aquí nos dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Aquí después nos dice por tanto. ¿Y qué nos dice por tanto? Pongamos los ojos en Jesús. Así como están todos estos de Hebreos 11, que son ejemplos, un verdadero ejemplo de fe, y son ejemplos para nosotros, ¿verdad? Son ejemplos, como cuando uno pone a alguien en la escuela, digamos que el mejor chiquillo de la clase lo ponen al frente, vean, sean como él, porque él estudia y él se prepara y él hace las cosas como tienen que ser. Pues estos de Hebreos 11 son ese ejemplo de vida para nosotros, de que debemos mantener los ojos en Jesús, dice el autor y consumador de la fe. Ante las situaciones, ante lo que estamos hablando, ante lo que le pasa a usted y lo que me pasa a mí, que no nos agrada, como decía Marvin ahora, hace un rato,
aún en eso nosotros tenemos que tener la mirada puesta en Cristo. Que nada nos distraiga, que nada nos aparte, porque en el momento que nosotros nos apartamos, ese es el momento donde nosotros nos descarriamos, ese es el momento donde nosotros empezamos a decaer y perder esa fuerza espiritual que solo el Señor nos puede dar. Entonces debemos ser perseverantes. Por eso dice aquí, somos de los que tienen fe para preservación del alma. Y eso es, ¿qué fue lo que pasó con todos estos? Que mantuvieron su fe, mantuvieron su convicción. Y hay partes ahí en Hebreos 11 donde nos dice que hubo gente que murió por su fe, que murieron aserrados, que murieron quemados, que eran pobres, que no tenían, digamos, ningún recurso. Y me encanta porque dice, hay una frase en Hebreos 11 que dice, de los cuales el mundo no era digno. Esas personas de fe, digámoslo así, ante los ojos de Dios, son tan estimadas que ni siquiera el mundo puede decir, soy digno de esas personas. Vean la calidad de una persona de fe. Está por encima de lo que el mundo exige, de lo que el mundo demanda. Aún en las dificultades, aún en los problemas. Pero ¿qué es el asunto? Debemos tener nuestra mirada puestos en Jesús y únicamente. Ahora, usted me dirá, pero es muy fácil decirlo. Aquí yo veo esto, veo que esto se une, que tiene una lógica, lo que dice Hebreos 10, 11 y el principio del 12. Pero ¿y yo qué? Yo soy un simple mortal, yo no soy Moisés, no, por supuesto. Menos ser David, menos ser Daniel, o menos ser Esther, en el caso de las mujeres, una mujer de fe, que llegó a decir, pues si perezco, que perezco, por la fe. Esther puso en juego su vida y dijo, si tengo que morir por esto, que muera. A ese punto llegó. Pero confiaba en el Señor, confiaba en Dios, Esther. Pero ¿por qué ellos sí confiaban? ¿Por qué nosotros no? O sea, ¿qué hace la diferencia entre un Moisés? ¿O qué hace la diferencia entre un Samuel? ¿O de un Elías? ¿O qué hace la diferencia entre un Salomón? ¿Porque ellos eran mejores que nosotros? No. Porque resulta que de todos ellos en la Biblia ha quedado constando que también eran pecadores. Entonces, ¿qué hacía la diferencia? La diferencia la hace Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. Eso es lo que hace la diferencia. Ahora, aún así usted me dice, bueno, sí, digamos que yo puedo poner los ojos en Jesús. ¿Cómo hago? ¿Qué sustenta eso? ¿Qué consolida esa fe mía para realmente mantenerme firme? Para que cuando se vengan las broncas, cuando se vengan los problemas, yo me mantenga firme. ¿Qué debo hacer? Entonces vamos a ver 4 cosas que son importantes siempre tenerlas presentes, que siempre es importante recordarlas cuando estamos en situaciones de problemas, en situaciones de angustia, en situaciones que uno dice, ¿por qué estoy aquí? ¿A qué hora voy a ver la luz? Como dice uno, ¿verdad? ¿A qué hora veré la luz y toda esa oscuridad? Lo primero que vamos a ver, voy a ir apuntando aquí. Lo primero, ¿sabe qué? ¿Y qué es básico? Dios es bueno. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Cuando decimos que Dios es bueno, no le podemos achacar a Él jamás, como dice Job, algún despropósito en nuestra vida. O sea, algo malo en nuestras vidas. Si Dios es bueno, yo no puedo decir, bueno, es que esto que me está pasando es porque Dios me está castigando, porque Dios quiere verme sufrir. No, porque Él es bueno. Alguien bueno no va a provocar un mal en nadie, ¿cierto? Ni nosotros mismos, que somos seres humanos, pecadores, ¿verdad? Con defectos. ¿Y de dónde sale eso? Digamos, si alguien lo tiene por ahí, lo busca, Salmo 100, versículo 5, nos lo dice muy, muy claro. Y Primera de Crónicas 16:34. Primera de Crónicas 16:34. 100, versículo 5, ¿qué es lo que dice? Dice así: porque Jehová es bueno para siempre, Él es su misericordia y su verdad por todas las generaciones.
Vea que nos dice que es bueno. para siempre. Habla de su misericordia, que es para siempre. ¿Qué es la misericordia? Pues es no dar lo que nos merecemos. Es tener cuidado de nosotros aún cuando nosotros somos pecadores. Esa es la primera razón. Dios es bueno. Entonces, indistintamente de lo que usted o yo estemos pasando, de lo que usted o yo estemos sufriendo, sabemos que Dios es bueno. Y 1 Crónicas 16:34 le dice: clamar a Dios porque Él es bueno, ¿y por qué su? porque su misericordia es eterna. Esta misericordia es eterna. Y don Daniel, y aquí para finalizar los universales, ¿sí? Y dice, y su verdad por todas las generaciones. O sea, son las mismas también, hoy y las que vienen. Buena observación. La verdad de Dios no cambia. Lo que conoció David o lo que conoció Samuel, que se supone que fue quien escribió 1 Crónicas respecto de Dios, es lo mismo que conocemos nosotros hoy. La verdad se mantiene firme, la verdad de Dios no cambia. Entonces Dios es bueno hoy, ayer y siempre. Y ese es un principio básico para nuestra vida. Si Dios es bueno, Él no va a permitir algo malo en mi vida. Siendo yo hijo de Dios, ¿verdad? Obviamente. Entonces Él va a ser mi protector. Ese es lo primero. Lo segundo que es que Dios, ¿sabe qué? Esto es muy curioso. Está a mi favor. Dios está a mi favor. Dios está a su favor. ¿Y a dónde lo sacó Daniel eso? Salmo 56:9. Se está acabando la tinta. Voy a cambiar. Salmo 56:9. ¿Qué dice? Si alguien lo tiene por ahí. 56:9, sí. Dice así. Serán luego vueltos atrás mis enemigos en el día que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. Ve. Serán luego vueltos atrás mis enemigos. El día que yo clamare, ojo, tiene que ver con el tema de la oración que hablamos en escuela dominical. Y Marvin lo dijo claro. Cuando clamamos a Dios, Él va a responder. Y eso es algo que tenemos que tener seguros. Y dice: esto sé que Dios está por mí. En otras traducciones lo dice más claro. Dice: esto sé que Dios está a mi favor. Entonces, cuando nosotros clamamos a Dios, movemos el cielo para que el cielo, Dios, esté a nuestro favor. No es que Dios sea alcahueta, pero Él sí va a estar a nuestro favor, va a estar de nuestro lado. Había un dicho que se mencionaba antes en las iglesias evangélicas, no lo vuelvo a escuchar, pero que decía: Dios y yo somos mayoría. Y eso es algo que tenemos que tener presente. Dios está a mi favor. En todas las cosas, en todas las situaciones, ¿sabe qué? Dios está a mi favor. Por eso es que no podemos olvidarnos de Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. Cuando quitamos la mirada de Jesús, cuando quitamos la mirada de Dios, es cuando perdemos ese favor de Dios. Cuando empezamos a hacer las cosas por nuestras fuerzas, a nuestra manera, cuando pretendemos que nosotros solos podamos resolver las situaciones difíciles. Y otro salmo muy conocido, Salmo 23, versículo 1, que ese es como, o sea, es contundente, es así como un golpe a la cabeza. 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vean qué interesante, hay que leerlo despacio y, como decía Marley, hay que rumiarlo, hay que pensarlo, hay que masticarlo, hay que recordarlo. El Señor es mi pastor, Dios es mi pastor. La función del pastor aquí en Costa Rica tal vez no la tenemos muy clara porque no tenemos ovejas. Lo más que tenemos son tal vez vaqueros, gente que cuida vacas. Ahora hay un poco de cría de ovejas, pero tampoco es algo que se conozca mucho. Pero el pastor tenía que cuidar, alimentar, guiar a las ovejas, defenderlas también. Entonces el salmista en el Salmo 23 lo que hace es una comparación de Dios como un pastor de ovejas. Entonces el salmista empieza con eso: Jehová es mi pastor. Si yo soy la oveja, ¿de qué voy a preocuparme si tengo un pastor que me cuide?
de los lobos, de los ataques, de las enfermedades, del hambre, de los riesgos, de los peligros. Esa era la función del pastor. Entonces, aquí el salmista dice, Jehová es mi pastor, es para que comprendamos esa figura de Dios, cómo Dios nos cuida, nos protege, nos guarda, nos alimenta. Pero además no se queda ahí, dice, nada me faltará. ¿Qué quiere decir nada? Nada. Absolutamente nada nos va a faltar cuando el Señor es nuestro pastor. Entonces, Dios es bueno, Dios está a mi favor. Voy a poner aquí un tercer punto que tenemos que comprender es Dios y mi actitud correcta. Y lo digo así porque, o sea, estar bien es fácil. O sea, vivir cuando se está bien es fácil, ¿cierto? No, usted lo dijo mal, ahora también ¿verdad? O sea, cuando todo sale bien, qué linda que es la vida, ¿o no? ¿Verdad que sí? Qué bonito cuando no tenemos problemas económicos, qué bonito cuando no tenemos problemas familiares, qué bonito cuando no tenemos problemas en el trabajo, qué linda es la vida, decimos nosotros, ¿verdad? Qué bella es la vida cuando todo nos marcha bien, pero ¿y cuando no? ¿Qué vamos a ver? Hebreos 12:2. Y ese versículo deberíamos saberlo en memoria. Bueno, 1 y 2, porque se complementan. Pero ¿qué vamos a hacer cuando la vida no nos sonríe, como dice el mundo? Entonces, ¿cuál va a ser mi actitud? ¿Cómo debo yo responder a la vida cuando la situación está difícil? Y ahí nos vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5. ¿Y qué nos dice ahí? Romanos 5, del 3 al 5. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de cómo debemos nosotros ver la vida? ¿Qué dice? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y el 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vean qué interesante. Nos gloriamos en las tribulaciones. Es como decir, sentimos gozo, sentimos satisfacción en las tribulaciones. Ahora, pero no es porque seamos masoquistas, no. Es porque aquí dice, sabiendo que, o sea, tenemos un conocimiento de que esos problemas que nosotros pasamos, dice, produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es decir, ¿por qué yo en las pruebas debo tener la actitud correcta? Porque yo sé que al final esa prueba me va a dar más esperanza. Esperanza en Dios, no en mis capacidades. No en mis circunstancias, si son buenas, si son favorables, si son desfavorables. No, yo estoy esperanzado en Dios, no en las circunstancias. De ahí donde es importante, aunque lo voy a leer más tarde, el tema de las 10 plataformas, que Martín ha estado hablando los días miércoles desde hace algunas semanas. ¿Qué significan las 10 plataformas en mi vida? Desarrollo y fortaleza para mi fe. Si yo tengo claro que en medio de esa situación, en medio de esa tribulación, en medio de ese problema que llega a hacerme pensar cosas terribles, yo tengo una esperanza en Cristo, por el amor de Dios que ha sido derramado en mí, por el Espíritu Santo, mi perspectiva cambia. ¿Por qué? Porque ya yo veo que al final de esto hay esperanza. Al final de esto hay una bendición. Al final de esto me va a ayudar a mi crecimiento espiritual. Mi perspectiva cambia. Pero yo mantengo mi mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y lo que hacía con los amigos. Ajá. Según ellos le venían a ayudar, pero eso era una parte espiritual, no humana. Ajá, y correcto. muchas veces el cristiano, las demás gente dice, pero ¿por qué si usted es cristiano le salen tan mal las cosas? Ajá. Ahora, y no es porque salgan mal, es porque Dios permite que estemos pasando en eso. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos esperanza en Él. Hay muchas personas que enfocan mal su situación. Y no lo digo porque yo
sea mi carga y siempre las enfoco bien. No, porque también yo he sentido momentos a veces de agobio, llamémoslo así, de agobio. Pero muchas personas se enfocan mal en las situaciones y creen que la situación la resuelve el dinero. Si yo tengo este dinero, si yo tengo aquellos recursos, yo los resuelvo. No, perdón. Primero ponga sus ojos en Jesús. Después busque la respuesta. Y después va a tener esperanza por el amor de Dios que ha sido derramado por su Espíritu Santo. Pero nosotros cambiamos el orden. Nosotros queremos resolver primero los problemas materiales según nuestra perspectiva humana y no según la perspectiva divina. Nos olvidamos de esto, que Dios es bueno, que Dios está a mi favor y que yo debo tener la actitud correcta. Y vean qué diferente cuando uno empieza a cambiar la perspectiva personal y lo va acomodando a la perspectiva de Dios, las cosas cambian. Mejor dicho, mi perspectiva espiritual de las cosas cambia. Tal vez la situación siga un poco complicada, pero mi perspectiva cambia porque en vez de ver yo el problema, estoy poniendo mi mirada en Jesucristo, el autor y consumador. Entonces yo puedo seguir adelante, porque Dios es bueno, porque Dios está a mi favor, porque tengo la actitud correcta. Y quiero citar otro más, 2 Corintios 12:9, que esta nos va a poner a pensar. Bueno, espero que todos nos ponga a pensar. Pero esta a mí me llamó mucho la atención, la perspectiva correcta que tenía el apóstol Pablo. En 2 Corintios 12:9, léelo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El contexto es el siguiente, para que lo busquen después ahí durante la semana, leen el capítulo 12. Pero el contexto es el siguiente. Pablo viene hablando de que él tuvo el privilegio en algún momento de conocer el cielo. Él dice, conozco a un hombre que estuvo en el tercer cielo. El tercer cielo es la presencia de Dios. O sea, Pablo lo vio. Pablo vio eso. Pablo vio la magnificencia real del cielo. No es que le contaron, no es que lo leyó. Él lo vio. Y ¿cómo podemos decir? Tan particular. Qué curioso. Ni Pablo lo pudo escribir. Es más, él dice que él dice en 1 Corintios 12 que es imposible escribirlo. Y lo dice decir, palabras inefables, es decir, no hay palabras para describir lo que él vio. Cuando él estuvo en la presencia del cielo, en la presencia de Dios, y vio aquello que no puede describir, y lo dice así claramente, no puedo describir lo que vi. Y él regresó a la tierra, seguro se creyó como muy gallito, como muy privilegiado, y claro que sí, y se le subió el orgullo. Entonces ahí en el capítulo 12 describe que Dios le envió una enfermedad que él pidió 3 veces que se le quitara. Ojo a la respuesta a la oración, ojo, ¿verdad? Porque Dios le dio esta respuesta, le dice, bástate mi gracia. Pablo se estaba quejando, tenía una enfermedad que no sabemos qué es. Mucha gente especula qué pudo haber sido, pero no viene al caso ahora. Pero lo importante es que Pablo tenía alguna enfermedad constante, permanente, que lo incapacitaba. Tal vez hasta que lo hacía ver feo, no sé. Pero tenía una enfermedad y él varias veces le dijo al Señor, Señor, quítame esta enfermedad, quítame esto. Y el Señor le respondió, y me ha dicho, bástate mi gracia, que mi gracia sobre usted sea suficiente. ¿Saben qué interesante? En medio de la enfermedad, en medio de la situación, nosotros, ¿sabe qué? No perdemos la gracia de Dios. Y debemos acudir a ella. En medio de todo, debemos acudir a la gracia de Dios, porque por su gracia somos salvos. Por su gracia estamos vivos. Por su gracia podemos predicar el Evangelio. Por su gracia podemos congregarnos y oír la palabra de Dios. Por su gracia podemos hacer tantas cosas todos los días. Y debemos darle gracias a Dios en todo, como dice Efesios 5:20.
aún en medio de la enfermedad, aún en medio de las tribulaciones. Pero vean qué interesante cómo lo describe el apóstol Pablo. Dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se hace más evidente en nuestras vidas entre más débiles seamos. Vean qué curioso, no porque seamos fuertes, sino porque somos débiles, el poder de Dios se hace ver, se hace patente en nuestras vidas. Eso le ocurrió a Moisés. Eso le ocurrió a Gedeón, que se reconocieron débiles, se reconocieron que les faltaba para hacer la obra de Dios. Y a ellos les dijo, no, yo voy contigo. A Moisés le dijo, yo iré contigo. A Josué le dijo, no temas. A todos ellos, ¿por qué? Porque todos somos humanos débiles, limitados. Y entonces el poder de Dios se perfecciona en la debilidad nuestra. Y vean la respuesta del apóstol Pablo, que esto fue lo que más me llamó la atención cuando estaba preparando el mensaje. Vean lo que dice Pablo. Por tanto, ya, conclusión, de buena gana, ya qué curioso, yo me preguntaba si yo mismo podía decir eso, o ustedes mismos podrían decir eso. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vean qué interesante, cómo cambia la perspectiva, la forma de ver las cosas cuando nosotros tenemos la actitud correcta. Cuando realmente vemos el poder de Dios en nuestras debilidades, ¿sabe qué dice Pablo? De buena gana, más bien me voy a gloriar, me voy a satisfacer, me voy a sentir bien cuando estoy débil, porque es cuando se evidencia el poder de Cristo. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Además, hay una parte de la Biblia que dice, cuando soy débil, soy fuerte. ¿Pero por qué? Porque dependo del poder de Dios en mi vida. Esa es la actitud correcta. Y el tercero es Hebreos 12:2, que no lo vamos a leer, porque ya lo leímos, pero esa es la actitud correcta nuestra cuando estamos en situaciones que nos complican nuestra vida cotidiana. La actitud correcta. Tenemos que tener la actitud correcta, reconocer que en nuestras debilidades nosotros somos fuertes por el poder de Dios en nosotros, por el amor de Dios en nosotros. ¿Cuál es el cuarto punto? Aunque ya, por eso les digo que es curioso, no es curioso. Primera de Crónicas 29, cómo Dios tiene el control de todas las cosas. 10 al 14. Esto fue lo que usted leyó ahora, ¿verdad, hermano? ¿Sabe qué es importante? Tener claro de que en la soberanía de Dios, Él tiene cuidado de nosotros. Y eso es algo que tenemos que tener absolutamente claro. No le puse el título. El título es La soberanía de Dios. Primera de Crónicas 29:10-14. Ajá, sí, correcto. Si quiere lo lee. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. No lo voy a comentar mucho, pero y les recomiendo ver los estudios de los miércoles cuando Mati está compartiendo el tema de las 10 plataformas o las 10
10 bases de nuestra fe. La primera es esta, ¿verdad? Justamente es esta, la soberanía de Dios. ¿Ustedes creen que a Dios le agarra por sorpresa sus problemas y los míos? No, por supuesto que no. Dios mira lo que le pasó a Daniel. No, nunca se va a sorprender porque Él conoce toda la historia, Él conoce todos los hechos, Él tiene cuidado de todas las cosas, de absolutamente todas las cosas. Y por eso es que tenemos que aprender de estos, de Hebreos 11. Por eso es que tenemos que aprender de los grandes personajes de la Biblia. Vean, aquí está orando David. Y todos conocemos del pecado famoso de David con Betsabé. Todos conocemos de que Dios le dijo: usted no va a construir el templo porque este es un hombre de guerra y que ha derramado mucha sangre. Pero saben que David efectivamente era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que se conformaba, se ajustaba al corazón de Dios, se alineaba. ¿Y saben qué era lo que tenía él? Hebreos 12:2. Entonces, indistintamente de las situaciones, indistintamente de lo que pasara, David tenía muy claro que Dios estaba al cuidado de él y de todas las cosas y del pueblo de Israel. ¿Por qué lo digo? Porque aquí lo dice. Vean cómo se expresa: todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. David entendía eso. Todo le pertenece a Dios, absolutamente. ¿Qué otra cosa dice? Las riquezas y la gloria proceden de ti. Lo que usted tenga, lo que yo tenga, ¿de dónde viene? ¿De mi trabajo? No. ¿De mi esfuerzo? No. ¿De mi capacidad? No. ¿De que yo sea muy carga? No. De Dios, que me dio la facultad, la oportunidad de hacer lo que yo tengo. Por tanto, dicho sea de paso, por tanto yo regreso al Señor, como Él me lo pide, una parte de lo que yo recibo. Entiéndase, y es muy sorprendente. Porque Él me lo da, yo se lo regreso. Y bueno, aquí el texto precisamente tiene que ver porque ellos estaban ofrendando para el templo. Pero vean qué más dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Dios tiene control de todo, a Dios nada nos sorprende, absolutamente nada. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Y más adelante dice: pues todo es tuyo. Esa era la visión de David respecto a la soberanía de Dios, a como Dios tenía y tiene hoy día el control de todas las cosas. Entonces, lo que nosotros pasemos, nosotros no tenemos que cuestionar, tenemos que buscar esa oportunidad, esa esperanza que habla Romanos capítulo 5. Tenemos que buscar la bendición que hay en ese problema. No tenemos que tirar la toalla, como yo vi esta semana a una persona tirar la toalla y el primer problema que tuvo. No se vale. No se vale. No es justo. Ahora, claro, ¿qué es lo que hay? Una separación de Dios, una desconfianza de que Dios está al cuidado de todas las cosas. Un desconocimiento de Romanos capítulo 5. Un desconocimiento del Salmo 100. Un desconocimiento del Salmo 56. Un desconocimiento de 2 Corintios 12:9. ¿Por qué? Porque no hemos fortalecido nuestra fe. Porque hemos quitado nuestra fe, nuestra mirada de la persona de Cristo. Y eso es lo que vemos. Estoy seguro que ustedes, los que están acá, o los que puedan estarnos viendo, conocemos personas creyentes que se han separado de la iglesia, que se han separado de la comunión con Dios. ¿Por qué razón? Porque apartaron su mirada de Cristo. Porque perdieron el norte. Porque tal vez por pecado se separaron. Y porque creyeron que Dios no era suficiente para restablecerlos, para perdonarlos. Acá usted acaba de leer 1 Juan 1:9. No confían en 1 Juan 1:9. Porque creen que Dios tiene algo en contra de ellos, y no es cierto. Todo lo contrario, lo estamos viendo aquí. Dios está a mi favor. Dios está por mí. ¿Y de dónde nace todo eso? En que la gente se separa de la comunión con Dios. La gente se separa de la comunión con la iglesia. La gente se separa de la palabra de Dios. La gente deja de orar. O dejamos, pongamos entonces dejamos, para no decir que los demás, nosotros también. Ese es el problema básico. Es el problema fundamental, que no conocemos realmente el poder de Dios y su amor para con nosotros.
pensamos que Dios piensa como nosotros, que nosotros sí apartamos a la gente, la distanciamos, las alejamos de nosotros, pero Dios no es así. Estamos viendo que Dios es todo lo contrario. Venga a mí todos los trabajados y cargados, dice Mateo 11:28, y yo os haré descansar. Nosotros como humanos dijimos, no, aléjese de mí, yo no lo quiero usted cerca de mí. Y Dios dice exactamente lo contrario, más bien venga a mí. Ahí donde Romanos 8:28 cobra una verdadera y absoluta relevancia. Nada más voy a dejar aquí. Romanos 8:28. Que mucha gente lo repite como una receta de cocina, pero yo creo que no lo creen. Porque todas las cosas ayudan a bien, a que, bueno, mejor lo leemos, para no decirlo de memoria, porque empiezo a decirlo mal. Romanos 8:28, a ver, ¿quién llega primero? 8:28. Y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero vean que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Empieza, ¿cómo está mi amor por Dios? ¿Cómo está mi Hebreos 12:2? ¿Cómo está su Hebreos 12:2? Entonces ahí es una pregunta para el mismo cristiano. Por supuesto. Porque si se dice, si yo soy cristiano, entonces las cosas todas me van a salir bien a lo que está creyendo en su propio yo. En su propio yo. Ajá. Dios. Porque está cambiando la perspectiva. Cree que es Él el que va a hacer que las cosas le vayan bien. No, es Dios en mí el que hace que todo salga bien. Aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas, aún en medio de mi pecado, Dios está esperando que llegue a 1 Juan 1:9. Ahí está, el Señor no se ha ido, somos nosotros los que nos apartamos. Y qué tristeza ver a creyentes apartados, porque uno los ve tristes, los ve precisamente sin Romanos 5, es decir, sin esperanza. Y el problema es que la misma palabra lo dice, vuelven a su propio, voy a decir la palabra que dice, Ajá. y 7 veces va a caber más ese espíritu que dice la misma palabra. Ajá. Ajá. El perro vuelve a su vómito. Sí, Eso es sí, como sí, dice, sí. ya lo dije yo para que no lo diga mal, pero la palabra de Dios dice el perro vuelve a su vómito. En una expresión de eso de regresar atrás, de regresar a lo sucio, a lo feo, ¿verdad? Y es por falta de tener claridad de estas cosas, de que estas cosas dejen de ser teoría y realmente que sea la palabra que se arraiga en mi vida y que realmente florece y que realmente me guía, que el Espíritu Santo sea guía, sea protección, sea sabiduría en mi vida, no solo teoría, para la redundancia, teoría teológica. No solo teología, tiene que vivir en mí, la palabra de Dios tiene que morar en mí para que yo cambie mi perspectiva. Quiero terminar la conclusión. Vamos a ver, voy a ir aquí a este lado. Recuerden las 3 cosas. Ojalá que cuando ustedes lleguen a sus casas tomen sus apuntes y escriban un foro de los 2 mensajes de hoy. Lo escriban y que, como dice Marley, que lo estén rumiando, lo estén masticando durante la semana. El mensaje no es para ahora, el mensaje es para vivirlo en la semana. Y la conclusión, tengo 2 versículos. Jeremías 29:11. Me gustaría que alguien lo lea con voz alta. Y es, bueno, ya les comento, después de que lo lean, les comento. Jeremías 29:11. Sí, señor. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este es otro de esos versículos muy conocidos que la gente conoce y que repetimos. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Y lo decimos así. Acuérdese que Dios tiene pensamientos de paz para usted. Acuérdese que Dios tiene pensamientos que no son de mal para usted. Pero
preparando este mensaje de hoy, me di cuenta de un detalle. ¿En qué contexto es que Jeremías escribe esto? ¿Cuál es la situación en que Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estas palabras? Porque este es Dios hablando. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Saben cuál es el contexto? ¿Qué está pasando aquí en este momento cuando se escribió esto? El pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. La ciudad de Jerusalén estaba destruida. El templo estaba destruido. Mucha gente había muerto. Mucha gente había quedado en absoluta pobreza. Y la mayoría de las personas habían sido deportadas a Babilonia. Y en ese contexto de destrucción, de ruina completa, de que el juicio de Dios advertido desde Deuteronomio de que iban a ser exiliados, se había cumplido. En ese contexto de absoluta desesperanza, de absoluta ruina, de absoluta muerte, Dios le dice a Jeremías que escribió una carta a todas las personas que estaban fuera de Jerusalén, no los que estaban dentro, a esos que habían sido tomados como esclavos y llevados a Babilonia, entre esos Daniel y los amigos de Daniel, de que habla el libro de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel. Y Dios le dice a Jeremías, escriba una carta. Como decir hoy día, escriba en Facebook, pongan en el muro lo siguiente: para todos los que fueron expulsados. Y escribe esa carta. Y en medio de esa carta les queda de tarea leerla completa, el capítulo 29, es un poquillo extenso. Pero en medio de esta carta, esta circular, este anuncio, esta publicación que hace Jeremías en el Facebook de entonces, o en el Twitter de entonces, Dios dice, ¿sabe qué? Yo los llevé hasta allá, pero hagan una vida normal. Construyan casas. Me llama la atención que incluso dice que deben desear la paz de la ciudad a la que fueron deportados. Imagínense que a uno lo deporten, lo saquen del país donde está bien, tranquilo, haciendo su vida con su familia, y lo manden muy bien lejos a un lugar pagano, a un lugar en que usted va de esclavo. Dios le dice, ¿sabe qué? Ore por la paz de esa ciudad. Y aquí está escrito, aquí lo dice: oren, prosperen, hagan negocios, construyan casas, hagan familia. Claro, les dice que dentro de 70 años van a regresar. Esa es la fe que tuvo Daniel, que la palabra de Dios se cumpliría. Y en medio de esa situación, a pesar de que Dios dice, el que se hayan ido de esclavos, deportados, consecuencia de su pecado, y que yo permití esa deportación, a pesar de esa situación, Dios les dice, ¿sabe qué? Yo tengo pensamientos de paz para ustedes. Vean qué interesante, como en medio de esa situación que nosotros tal vez no podemos siquiera imaginar cómo es. Lo que yo sí trato de imaginar es la ciudad de Jerusalén destruida, totalmente destruida. Si ustedes leen cómo ocurrió eso, llegó un momento de tanta hambre, de tantísima hambre, que la gente se comía a los bebés. A ese nivel llegaron. Y en medio de eso Dios le dice, ¿sabe qué? Yo tengo pensamientos de paz. Ajá, sí quiere decir. Sí, y para título personal, al menos aquí dice, para pensamientos de paz y no de mal, para daros a fin que esperéis. Porque es verdad, en uno, cuando uno dice, no me levanto, no pasa y no pasa, aquí Dios le está dando una esperanza. Tranquilo, yo voy a tener el momento suyo. Por eso se dice, todo el mundo dice, el momento de Dios. Pero pueden decir, y aquí es una esperanza que Dios está diciendo, tenga paz. Yo sé los pensamientos. Es Romanos 5. En medio de las tribulaciones hay esperanza, si tenemos la actitud correcta. Vean cómo cambian las cosas. Y por eso me llamó la atención tanto Jeremías 29:11. Porque es como cuando usted estuviera bien enfermo, y llegan y le dicen, bueno, vamos a jugar una mejenga. Pero no es como estoy.
ni me puedo levantar. Ah, no, pero ya ahorita te pones bien. Y Dios le dice a la gente, tranquilo, hagan su vida, yo tengo pensamientos de paz para ustedes. En medio de eso, y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. ¿Cuál es la otra? Esta es casi obligatoria leerla. Primera Timoteo 1:17. Yo, cuando estaba preparando esto ayer, no sé, me entró una cosa cuando leí esto, y digo yo, qué fuerte exclamación del apóstol Pablo, de alabanza al Señor. Volvemos al tema de la oración. ¿Se acuerdan que empezaba con adoración y con alabanza? ¿Se acuerdan que? Y vean esta frase, yo no sé quién la quiere leer, y el que la vaya a leer se pone de pie, ¿verdad? A la 1, a las 2 y a las 3, porque dan ganas, de verdad que dan ganas de ponerse de pie y alabar al Señor con estas palabras. ¿Cómo dice? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vean qué interesante, otra vez, por tanto. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir que esto? O sea, es que realmente cuando nosotros tenemos Hebreos 12:2 realmente en nuestro corazón, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿qué es lo único que podemos decir al final? Si tenemos la perspectiva, si sabemos que Dios es bueno, que está a mi favor, si sabemos que las cosas ayudan a bien, ¿qué es lo que más que podemos decir? Es 1 Timoteo 1:7. Que hablamos de Dios y no lo conocemos. Hablamos de Dios y no lo conocemos. Hablamos de aquí para afuera, o sea, puro instrumento intelectual. Pero vive realmente en nuestros corazones. Tenemos a Cristo morando en nosotros. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Tenemos la guía del Espíritu Santo. Realmente tenemos que cuestionarnos eso. Y tenemos que pedirle al Señor que realmente que revele a su Hijo Jesucristo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Que podamos ser esos obreros fieles, esos evangelistas, esos misioneros, esos servidores, esos predicadores del Evangelio, pero porque lo tenemos adentro, porque realmente es una verdad en nuestras vidas. Porque nuestra vida, nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús y nadie más. Y es ahí cuando de verdad yo creo que este es un punto como de éxtasis, un punto cumbre, era una cumbre espiritual de esas así que ocurren en solo momentos tan particulares, en que Pablo dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué bonito, qué gran bendición sería si nosotros, con todo el corazón, pudiéramos repetir estas palabras desde el fondo de nuestra alma, sabiendo que Dios está a nuestro favor, que cuando nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, nuestra vida va a ser otra. Cuando nosotros confiemos en la real y verdadera soberanía de Dios, cuando nosotros confiamos en que Jesucristo murió por nosotros, por nuestros pecados, que definitivamente invitemos al Señor a vivir en nuestra vida, que nos perdone, que nos dé su salvación, que viva entre nosotros para hacer nuevas criaturas. Qué gran bendición. Hermanos, amigos, yo los invito a que reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador y que nunca apartemos nuestra mirada de sus ojos. Amén. Yo voy a pedir a Marco que venga para que nos despida de la oración. Voy a poner un cambio en la cita en una y usted nos despide. Vamos a ver.
símbolos que el mundo salvará. 70 regiones y las tribus de cada lugar. 70 naciones como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Señor, le vamos a dar gracias a usted, Padre Santo. Señor. Gracias por el culto de hoy, porque usted habló a través de las personas que estuvimos aquí presentes y los que están bajo las redes sociales también. Señor, le pedimos a usted, Señor, que nos pueda seguir ayudando, abriendo el corazón para que usted entre y para que salga lo malo de nuestros corazones. Y como lo dice en la palabra de Dios en 1 Timoteo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así como lo dijo Pablo, y hoy quiero que yo lo diga, yo soy el primero, Señor, en recibir la bendición de que usted me ha salvado. Que usted, querido hermano, que está en sus hogares, que hoy doblegue su corazón y se humille delante de Dios. De por sí nadie lo va a ver a usted. No importa, el único que lo sabe los pensamientos, como lo decía hoy en el culto, es Él. Él es el que tiene todo el conocimiento. Si usted está afligido hoy, si usted está con problemas, si usted tiene temores, perjuicios, por más problemas que usted tenga, querido hermano, hoy es el momento especial para que usted doblegue su corazón y que le pida perdón. Es que yo le he pedido, pero usted no le ha pedido de corazón, porque Él es un Dios bueno, Él es un Dios misericordioso, Él es un Dios que promete y Él es un Dios que dice, vendré por todos aquellos que están afligidos. Y también dice, y yo mandé a mi Hijo para que tengan perdón y salvación y vida eterna. Por eso hoy, Señor, gracias por la bendición de darnos este día, porque esta semana que comienza, Señor, tenemos un nuevo vivir, tenemos un nuevo futuro, Padre, de seguir en su palabra. La única creación perfecta es su evangelio. Por nosotros tenemos que seguir solamente en la visión suya, Señor, teniendo el evangelio en nuestro corazón, en nuestra mente, para salvar a los demás y a todos aquellos que quieran recibir hoy a Jesús el Cristo. Ábrales el corazón y Él les perdonará. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.